Es por eso que queríamos conversar hoy sobre el tema que tiene que ver con el duelo en la tercera edad, en las personas adultas mayores, y darles algunos consejos para saber cómo manejar algunas situaciones en específico. Por eso usted puede participar con nosotros a través de la línea telefónica mientras le damos la bienvenida a don Alan Loría, quien es especialista en habilidades blandas y con quien vamos a desarrollar este tema. Agradecerle, don Alan, que esté con nosotros. Bienvenido. Gracias, don Sergio. No, un placer para nosotros pues, poder compartir con usted y con toda su audiencia y la gente que nos acompaña en Cajita sobre el tema. Y usted sabe que la primera pregunta que quisiera hacerla ¿es diferente el manejo del duelo en la población adulta mayor a alguien más joven o incluso muy jovencito? ¿O el manejo debería de ser el mismo independientemente? ¿Cómo funciona? En realidad el proceso como tal es muy parecido indistintamente de la edad. Obviamente al pasar los años pues tenemos más apegos con algunas situaciones, algunos objetos o algunas personas que cuando estamos más jóvenes, ¿verdad? No es lo mismo usted cambiarse de casa a los 5 años que cambiarse de casa después de 40 años de vivir en una casa, ¿verdad? Ok. Entonces ahí hay un diferente nivel de apego, de sentimiento, de emoción, aunque el proceso sí es el mismo. Ok, y Alan me decía algo muy cierto antes de entrar, cuando me lo encontré afuera, y me decía, Sergio, recordémosle a la gente que cuando se habla de duelo, no necesariamente tiene que estar de por medio la muerte de alguien. Y digo de alguien porque incluso se puede enfrentar un duelo, por la pérdida de una mascota. Sí, claro. ¿Verdad? Pero el duelo no necesariamente tiene que haber la muerte de alguien. Sí, recordemos que duelo viene de dolus es dolor, y se asocia con pérdida, realmente es pérdida. Entonces puede haber un duelo porque se marchitó una mata, puede haber un duelo porque se murió una mascota, puede haber un duelo porque me cambié de casa, puede haber un duelo porque me despidieron de un trabajo, puede haber un duelo porque me dejó la pareja, puede haber un duelo porque se me quebró un adorno de la casa, un platón que me regaló mi abuela hace 30, 40 años, entonces hay un duelo, porque hay un dolor, hay una pérdida. Puede haber un duelo, por ejemplo, porque llovió y se me inundó la casa. Correcto. O en esta época que hoy amaneció, por ejemplo, el viento allá por Tibacera, que yo sentí que me iba a llevar a alguna parte, y que haya habido un mini huracancito de estos que hay por nuestro país en algunos lugares y me destechó la casa. Claro. Y yo tengo un duelo por eso. Claro, porque es pérdida. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es que no solo es muerte, como generalmente se asocia, sino que puede ser cualquier tipo de pérdida que una persona tenga. Y el arraigo sentimental o la parte emocional que esa persona tenga con lo que está perdiendo. Ok, ¿por qué estamos hablando? Yo le voy a decir a Alan, ¿por qué estamos hablando de esto en esta época? Porque es diferente. Es importantísimo. El duelo no distingue épocas. Okay. No distingue épocas. Ahora, la etapa de la Navidad o el fin de año es naturalmente el cierre de un ciclo. Okay. Nosotros estamos cerrando un ciclo que es el año. Entonces la gente al cerrar el ciclo hace un recuento muchas veces de lo que ha pasado durante el año. Entonces ahí va a ser recuento de lo que ganó y lo que perdió. Venimos saliendo de 2 años de pandemia, ¿verdad? Que todavía estamos, pero ya estamos saliendo. Y hay pérdidas, ahí sí, por muerte. Hay pérdidas de trabajo, hay pérdidas de negocios, hay pérdidas de muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces la gente en este momento hace un resumen de su vida. Hacer el resumen se va a acordar de lo que ha perdido. Entonces puede entrar en nostalgias. Puede haber un hijo que esté viviendo afuera, que tenga 2 años de no verlo porque no puede venir por la pandemia. ¿Verdad? O perfectamente puede ser que su mejor amigo haya fallecido en los últimos 6, 7, 12 meses. Entonces, en este momento del año, es muy dado que la gente haga como un resumen. Todos lo hacemos, un resumen de cómo ha sido el año. Entonces, ahí viene el recuento de lo bueno y lo no tan bueno. Hasta mentalmente, cuando vamos en el bus, cuando vamos manejando, cuando estamos en el baño, por ejemplo, y sin querer a veces, sin planearlo, estamos recordando lo que hemos hecho, lo que dejamos de hacer, lo que no pudimos hacer. Sergio, una pérdida, por ejemplo, de funcionalidad, de capacidad física, una enfermedad que haya aparecido, que alguien haya detectado un cáncer, una enfermedad terminal a mediados de año. Entonces puede ser en este momento su última Navidad. O puede ser, la primera Navidad sin alguien a la par. También. Alan, yo le quiero recordar a la gente que pueden hacer sus consultas, aprovechando que Alan está con nosotros acá, al 22 20 75 50. Ya la pueden hacer, 22 20 75 50. Mientras yo aprovecho para preguntarle a Alan si el duelo, y específicamente en los adultos mayores, podría, es que no sé si es correcto decir superarse, lo voy a plantear así.
Si alguien en el 2017 tuvo una pérdida, la que sea, y entonces vivió el duelo, pero llega Navidad del 2018 y vuelve a tener el duelo. No sé si es correcto decir Sí. que tiene, y el 19 y el Ajá. 20 y este año están esperando que llegue la fecha para recordar y otra vez enfrentan el duelo, o el duelo solo se enfrenta una vez. No, el duelo es un proceso que se va a mantener, es transformación. El duelo hay que verlo como transformación. Es natural que para estas épocas, igual que los cumpleaños, Día de la Madre, Día del Padre, todas estas fechas especiales, la gente vuelva a retomar el recuerdo de ese ser querido que ya no está. Entonces, ahora aquí el punto es reenfocar ese recuerdo. Si estoy recordando para vivir o para llorar. Ok. Eso es muy importante. Entonces, yo podría perfectamente la primera Navidad recordar para llorar. Tengo mi derecho de poder hacerlo. Como podría ya en la segunda etapa, en la segunda Navidad, ir recordando más para gozar, para acordarme de esas anécdotas. Por ejemplo, cuando uno pierde a su mamá, la primera Navidad es muy fuerte. Ajá. La segunda Navidad ya uno dice, mira, si hubiera estado aquí mami, tal vez esta cosa, o hubiera pasado lo otro, te acordás que papi hacía esto, te acordás que el abuelo hacía esto, pero ya el recordar es más nostálgico, es más anecdótico que más un tema de sufrimiento como tal. Aprovechando, nos mandan una consulta al Claro. WhatsApp 8751-1313, es el número de WhatsApp, y ahí está también en cintillo de pantalla el teléfono por si quieren hacer una llamada y hacerle alguna consulta a Alan. Pero nos dice Marlen Ávila, que si el duelo se vive, voy a resumirlo, que si el duelo se vive de manera diferente de acuerdo a la relación que yo haya tenido con la persona. Es decir, y voy a poner el ejemplo, si yo tuve una relación súper conflictiva con mi mamá, si la trataba mal o si la trataba bien, o si no nos llevaba, qué sé yo, la relación en vida que yo pude haber tenido con esa persona, de eso depende el manejo que la persona haga del duelo, o no tiene que ver. Claro que sí, tiene mucho que ver, tiene todo que ver. Recordemos que el duelo es un proceso individual. Y tal vez es ya una de las primeras cosas que queremos que la gente se lleve hoy, que el proceso se vive de forma individual. Lo que a mí me sacó del duelo, lo que a mí me hace superar el duelo, no lo va a hacer para usted o no lo va a hacer para Carolina. Entonces, eso es la primera pauta. Ahora, el tipo de relación que yo haya tenido con ese trabajo, con esa persona, con esa mascota, con esa mata, va a marcar mucho cómo yo vaya a vivir cada etapa del duelo. Porque, por ejemplo, en la etapa del duelo, la negación. Esa es la primera etapa. Esa es una de las primeras etapas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No puede ser posible. ¿Cómo? Si ayer estoy hablando con él. ¿Cómo? Si ayer fui nombrado el mejor empleado del mes. ¿Cómo? Si nos íbamos a casar. Lo despidieron, ajá. Exacto. Esa es la primera etapa. Después entra una etapa como de negociación, ¿verdad? Que entonces uno empieza, como decimos popularmente, a pedir cacao a la pareja. Pero mira, yo voy a cambiar, pero mira, yo voy a hacer esto, yo hago la promesa a la Virgen y voy caminando hasta la basílica para que eso cambie, ¿verdad? Eso pasa. Después viene la parte del enojo, que es que yo me enojo con todo el mundo, nadie me entiende, hasta me enojo con Dios. Y hasta conmigo mismo. Hasta conmigo mismo y todo el mundo tiene la culpa y nadie sabe lo que tan bueno soy yo y todo esto. Son varias etapas. A lo que voy con esto, Sergio, es que uno puede brincar de una etapa, o sea, no necesariamente tiene que pasar por todas. ¿Cuántas son? Son 5 etapas. Yo perfectamente puedo entrar en la tercera, puedo entrar en el enojo. No, es idiotas que me despidieron. Tontos, no saben lo que pierden. Ajá. Y mi jefe siempre, entonces ahí ya es una etapa. Entonces no pasaste por el shock. Porque ¿Y no se devuelve? No, probablemente no se va a devolver. Es ese orden. Es ese orden. Entonces, por ahí en cada etapa puede ser que yo inmediatamente brinque, ya no pase, por la negación, sino que de una vez brinque al enojo. Porque ya más o menos yo sabía que me iban a despedir. Podría ser por ahí. Ok. Entonces, también depende de las circunstancias. O ya sabía que esa persona, estaba ya en fase terminal. Eso era lo que iba. Si una persona está enferma, si lo sabemos, por ejemplo, si estos adultos mayores saben que su pareja, por ejemplo, o un hijo o alguien está enfermo o enferma desde hace meses, por ejemplo, y entonces el enfrentar el duelo probablemente pueda pasar y no llegar a la negación porque ya lo sabía. Porque ya viene preparándose, aunque uno nunca está totalmente preparado, Sí. ¿verdad? Ya viene algo, ya hay cierta evidencia que te va diciendo, eso va a pasar, eso va a pasar, eso va a pasar, pues te vas preparando mental y emocionalmente. Aunque el momento en sí siempre va a ser muy fuerte. Pero de pronto ya no estás en negación, porque ya sabías que era una enfermedad terminal. Ajá.
Y puedes brincar. Después de la negación viene viene el enojo. el enojo. Viene el enojo, claro, porque entonces, como ya sé que es cierto, Sí, ya viene, caí en cuenta. viene la negociación. Entonces, como ya sé que la es cierto, negociación. entonces empiezo a ver cómo hago para recuperar ese trabajo, esa pareja o ese estatus económico. Por ejemplo, el duelo puede darse por una pérdida económica. Gente que tuvo mucho dinero y que hoy no tiene nada. Entonces, ahí hay un duelo porque perdí. Muchas veces hemos hablado acá, por ejemplo, con expertos en finanzas y hemos hablado de los embargos. Ajá, Y de los embargos porque una persona no pagó o embargos por pensión. correcto. ¿Alguien puede enfrentar un duelo porque me embargaron el salario? Claro, imagínate, te lo pongo así, un duelo porque me embargaron la finca, mi casa. Y mi casa era una herencia de mi papá y mi mamá. Entonces hay un trasfondo emocional muy fuerte en ese embargo, porque no solo es el bien inmueble como tal, sino que también es lo que representa ese bien inmueble para tu ser, para tu historia de vida. Claro, Estoy perdiendo la herencia, estoy perdiendo la herencia. Me embargaron? Ajá, estoy No perdiendo puede la ser herencia. posible que me hayan embargado. Exacto, entonces ahí es donde empieza el mía culpa, cómo no lo vi, cómo hice esto, cómo hice lo otro, y entonces empezamos en esta parte. Después viene una parte que podríamos llamar como de tristeza, inclusive puede rozar la depresión, que es cuando ya me doy cuenta que no puedo hacer nada. Que por más que me enoje, que por más que negocie, listo, me fui de rodillas hasta Cartago y me volví y la situación no cambió. Voy a decir esto, Alan. Esa podría ser la parte más peligrosa. Esa es una de las partes más sensibles porque puede ser la entrada a una depresión. Ajá. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo siempre le digo a la gente, cuando hay alguien en duelo en la familia, de distancia, de que esa persona patalee, llore, reclame, haga todo lo que tenga que hacer, pero esté atento a los detalles. Esto no es una receta, supongo. No, y no. digo que, no sé, Michael, que está aquí, dure en la etapa de negación, negando, por ejemplo, que perdió los zapatos y está enfrentando porque la mamá se los había regalado. Ajá. Y entonces la mamá le regaló los zapatos, los tenía desde hace años y está en la negación y se queda en la negación 3 meses. Mientras que tal vez a mí se me despedazaron los míos, que mami me los había regalado también. Ay, pero a la semana yo ya estoy comprándome unos nuevos. Sí, Los bueno. periodos son diferentes de uno Sí, a otro. porque todos somos diferentes, tenemos historias diferentes de vida, diferentes tipos de relaciones con lo que estamos perdiendo. Entonces, por eso te decía ahora al principio que no es siempre la misma receta y que el duelo es individual. Entonces, esa es la parte que tenemos que tener muy presente. Para Ok. que Negación, negociación, dolor, Dolor, enojo, la tristeza. la tristeza que puede rozar la depresión. Ajá, y y la último- otra sería como el restablecer o el ya confrontar de que la situación está y pues obviamente volver a tomar el camino de la vida con la experiencia vivida, que eso nos va ayudando también, Sergio, a ir afrontando futuras pérdidas. No lo mismo, tu primer fallecimiento, aprender, ¿verdad? Cuando yo perdí a mi papá cuando yo tenía 15 años. Ok. Entonces, ya cuando voy perdiendo más adelante otros seres queridos, ya uno entiende cómo irlo manejando. Entonces, mi primer trabajo, mi primer despido, porque creo que todos nos han despedido en algún momento, ¿verdad? Sí, a mí una vez me despidieron. Entonces, A mí sí. esa parte es muy interesante, porque la primera vez usted dice, ¿cómo yo? Si Sí. yo soy buenísimo. Sí, yo lo dije. Pero ya cuando te despiden una segunda, una tercera vez, usted ya lo va tomando diferente. Yo no llegaba a la segunda, Alan. No, yo tampoco, gracias a Dios, pero entonces ya va uno teniendo como esa experiencia de vida que te puede ayudar a afrontar mejor la situación. Sí, sí, sí. Le permite a uno enfrentar la situación. La pérdida de una mascota. La Ay, primera vez sí. que perdés una mascota es muy doloroso. La segunda vez ya entendés cómo es. La tercera vez tenés que dormir esa mascota. Y no es que uno se haga insensible. No. Es que aprende. Es que ya uno aprende a conocerse y cómo manejarse en esa situación. Uno. Exactamente. Como lo Sí. maneja la otra gente es diferente. Ajá. Sí. No voy a decir eso que me dijeron aquí. Alan, muchísimas gracias, de verdad. No, con ¿Dónde mucho la gusto. gente le puede localizar? Redes sociales, número de teléfono. Redes sociales como Alan Loría, todo pegado, y la C de Carvajal, que es mi apellido, y alanloría.com. Ok. Y www.alanloria.com. Ok. Ahí está. ¿Y número de teléfono? El 7015-5335. Ok. Es que estaban vacilando y dicen, Sí, me uno imagino. podrá tener duelo porque no le hayan pagado el aguinaldo. ¿Verdad? Sí, claro, porque Sí. puede ser su primera Navidad sin aguinaldo. Ajá. Y entonces viene el enojo, no, viene la negación de... ¿Cómo puede ser ¿Cómo es posible, posible? que no me lo hayan pagado? Hay que tener fe, porque ahí entonces empieza la negociación cuando uno dice, es que hay tiempo hasta el 20. Exacto.
¿verdad? Exacto. Entonces, Y mientras que no caigamos en depresión o tristeza, todo está bien. ajá. Es indiferente porque Es va a que cambiar no, sí, cada es persona. que Carolina pregunta que cuánto tiempo puede durar Pero un duelo. Pero aquí no es se puede importante esto. Tenemos que tener mucho cuidado si ese duelo dura más de un año, unos 18 ok. meses, porque ahí sí es lo mejor, Hay es un una problema. asistencia con un Sí. experto en salud mental, psicólogo que pueda hacer acompañamiento. Perfecto. Ale, muchas gracias. Con mucho gusto. Un para placer, servirles. de verdad. Son las 10:49 minutos de la mañana. Vamos a hacer una pausa y ya casi regresamos también para hablar sobre conexiones eléctricas y cómo ustedes en la casa pueden tener seguridad en el tema de conexiones eléctricas. Y no se pierdan las hallacas que ya casi vienen de camino y también ya casi viene Luna y este Café Nacional tiene mucho. Ya casi volvemos. Vamos a enamorar, oyendo villancicos, mientras comienza a nevar. Luego en la noche buena, abrazados tú y yo,